Hola mis hermanos, tengan todos muy buena noche. Y bueno, vamos a seguir completando la tablita de la cronología. Y recuerden que nos quedamos por el nacimiento de Abraham. Con la ayuda del Señor ya tenemos ese dato. Fue en el 2008 desde la creación. Entonces, tenemos que seguir averiguando los datos que faltan. Y para esto tenemos aquí varios pasajes que están de manera organizada, los cuales nos van a ayudar para esta cuestión. Entonces aquí vamos a ver en Génesis capítulo 21, del verso 1 al 7, lo relacionado al nacimiento de Isaac. Y vamos allá. ¿Sí? Génesis verso 21. Y específicamente el dato que necesitamos está en el verso 5. Dice así: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Se dan cuenta? O sea, ya tenemos la edad que tenía Abraham cuando nació Isaac. Entonces, teniendo esa edad, que eran 100 años, Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Ya tenemos el año desde la creación en el que nació Isaac. ¿Sí? Y para esto, o sea, ¿cómo podemos saber en qué año fue? Simplemente vamos a sumar el año en que nació Abraham más la edad que tenía Abraham cuando engendró a Isaac. ¿Sí? Recuerden que Abraham tenía 100 años. Entonces, vamos a hacer la suma muy rápidamente. 2008 más 100 y nos da 2108, que es este numerito que pueden verificar acá. Entonces, Isaac nació en el año 2108 desde la creación. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué otros datos tenemos por acá. Dice que Abraham muere. Esto es otro dato importante. La muerte de Abraham. ¿Cuándo muere Abraham? ¿O con cuántos años muere Abraham? Tenemos que ir para saber esto a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Y vamos a leer a partir del verso 7. Buenas noches, mamita. Dice así: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Bueno, ahí tenemos otro dato súper importante. ¿Qué edad tenía Abraham cuando murió? Y aquí en este texto nos dice que tenía 175 años. ¿Sí? Entonces, fíjense eso. Ya tenemos el año del nacimiento de Abraham. Tenemos qué edad tenía Abraham cuando engendró a Isaac, su hijo. Fueron 100 años, tenía 100 años. Tenemos a qué edad murió Abraham. Dice que Abraham murió con 175 años. ¿Ven? Entonces, para poder completar este dato de acá, ¿cuántos años vivió después de que engendró a Isaac? ¿Qué tenemos que hacer? Es muy fácil. Tenemos que restar los años de la muerte, o sea, los años que tenía Abraham cuando murió, que fue 175 años, menos la edad, ¿ven?, que tenía Abraham cuando engendró a su hijo Isaac, que fueron 100 años. Y esto nos da 75 años. ¿Este dato cuál es? ¿Ve? Es el tiempo, estos 75 años, es el tiempo que Abraham vivió después de que engendró a su hijo Isaac. Vivió 75 años. Entonces ya tenemos todos estos datos
que nos faltaban completados. ¿Sí? Ahora nos faltaría saber el año de la muerte de Abraham. ¿Cuál fue? Pero desde la creación. Para saber este dato, ¿qué tenemos que hacer? Es muy sencillo también. Lo que tenemos que hacer es sumar el año de nacimiento de Abraham más la cantidad de tiempo que duró con vida. O sea, más el año, más la cantidad de años que tenía cuando murió. O sea, sería 208 más 175. Haciendo esta cuenta, vamos a hallar el dato que va aquí, que es en qué año desde la creación muere Abraham. Y fue en el año 2183. Vamos a hacer la suma. Tenemos 2008 más 175 y esto nos da 2183. Y ese es el dato de la muerte de Abraham. O sea, que en el año 2183 desde la creación, en ese año muere Abraham. O murió Abraham. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ya pudimos completar todos los datos que nos faltaban con relación a Abraham. ¿Ven? Tenemos también el año desde la creación en el cual nació Isaac. Entonces, ahora podemos seguir. Ahora necesitamos saber qué edad tenía Isaac cuando engendró a Jacob. ¿Sí? Y para esto tenemos que ir a donde dice nace Jacob. Aquí arribita, ¿ven? Eso está en Génesis capítulo 25. Eso está en Génesis capítulo 25, verso 19. Verso 19 al 26. Bueno, y vamos directamente al verso 26. Dice, después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac, fíjense, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Sí? O sea, cuando Rebeca dio a luz a Jacob y a Esaú. ¿Sí? Entonces, y ahí tenemos la edad que tenía Isaac cuando engendró a Jacob. Tenía 60 años. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a poder determinar en qué año desde la creación nació Jacob. Tenemos que sumar 2108, que es el año de nacimiento de Isaac, más la edad que tenía Isaac cuando engendró a Jacob. ¿Sí? Entonces, esto vamos a ver qué nos da. 2108 más 60. Da 2168. ¿Sí? 2168. En este año, desde la creación, nació Jacob. Entonces, vamos a seguir leyendo. Estamos por los datos de Isaac. Ya tenemos el primer dato de Jacob. ¿Ya? Y tenemos que a los 60 años, Isaac engendró a Jacob. Ahora, seguimos. Vamos a ver qué más datos podemos encontrar por acá. Vamos a buscar a qué edad muere Isaac.
¿sí? Y esto lo tenemos acá. Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35, el verso 27. Verso 27. Dice: Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. ¿Ven? Entonces ahí tenemos que Isaac muere a los 180 años. ¿Ven? Ya tenemos los datos necesarios para poder completar la tablita. Entonces aquí tenemos que podemos hacer lo mismo que arribita. ¿Ven? Para saber cuántos años vivió después de que engendró a Jacob, y estamos hablando de Isaac, tenemos que restar 180 menos 60. Esto nos da 120. Y aquí completamos este dato y ya tenemos casi todos. Nos faltaría saber el año de la muerte de Isaac, desde la creación. Para saber esto, lo mismo. Tenemos que sumar el año del nacimiento de Isaac más el año de su muerte. Sería 2108 más 180, que fue el año que tenía en su muerte. Y esto da 2288. Vamos a hacer el cálculo. ¿Ven? 2108 más 180. Y esto nos da 2288, que es el dato que ven acá. 2288. ¿Ya? Ahora tenemos el dato del nacimiento de Jacob. ¿Sí? Desde la creación. Jacob nació en el año 2168 desde la creación. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar otro dato. Vamos a buscar el dato que nos habla de la muerte de Jacob. O sea, ¿qué edad tenía Jacob en su muerte? Y esto lo podemos encontrar acá. Fíjense, muere Jacob en estos pasajes. Génesis capítulo 47. Vamos a ver. Génesis capítulo 47. Verso 28. Dice por acá: Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Aquí tenemos 147 años. O sea, Jacob muere a los 147 años. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tenemos el año del nacimiento de Jacob, tenemos el año de la muerte de Jacob, ¿sí? Pero no tenemos el dato de cuándo fue que Jacob engendró a José. O sea, cuántos años tenía Jacob cuando engendró a José. Ese dato no lo tenemos de forma literal. O sea, hay que hacer otro análisis, que eso lo vamos a dejar para la segunda parte. Vamos a ir poco a poco para que se pueda entender mucho mejor, para poder hallar este dato que no aparece de forma literal. ¿Qué edad tenía Jacob cuando engendró a José? ¿Sí? Igualmente aquí podemos hallar el año desde la creación en que muere Jacob. Fue en el año 2315. Recuerden lo mismo. Tenemos que, para poder hallar el año de la muerte de Jacob, desde la creación, tenemos que sumar el año del nacimiento de Jacob, que fue en el año 2168, más la edad que tenía Jacob cuando murió. Jacob murió a los 147 años. Si sumamos
2168. 2168 más 147, que fue la edad que tenía Jacob cuando murió. Esto nos va a dar 2315. Y aquí tenemos 2315. En ese año, desde la creación, Jacob murió. Bien, entonces, hasta aquí ya hemos llenado casi todos los datos de esta parte. Solo nos faltaría saber lo que ya les comenté. O sea, qué edad tenía Jacob cuando engendró a José. Si el Señor nos permite, vamos a hacer este análisis ya en un próximo video como tal. Ok, entonces nada, esto era todo por hoy. Les mando un abrazo, que el Señor me los bendiga y nos vemos en un próximo video.